Bueno, pues recapitulamos. Hasta aquí lo que hemos hecho un análisis teórico, hemos hecho un diseño a partir del análisis que me ha permitido decidir el valor de una serie de componentes, RC, R1, R2, para cumplir con las especificaciones que tenía mi problema. Además de ese estudio teórico, acordaos que también hemos hecho una previsión de cuál tendría que ser el diagrama de Bode en módulo y fase, el diagrama de Bode asintótico en módulo y fase, que luego compararemos con el diagrama de Bode, no el asintótico, con el diagrama de Bode real que me va a dar mi simulación, ¿vale? Con lo cual lo que me queda ahora pues es volverme al esquemático y ahora arrancar la aplicación de simulación. En este caso vamos a utilizar la aplicación de Cadence, OrCAD Capture para introducir el esquemático, y vamos a utilizar el módulo de Spice para hacer la simulación. Bueno, voy a abrir un nuevo proyecto, lo voy a llamar, pues yo que sé, pues HiPass Demo, por ejemplo. Voy a seleccionar, fijaos aquí que tengo seleccionado que quiero que este proyecto sea una simulación mixta AD. En principio eso es solamente la parte analógica, pero podríamos hacer también simulación de parte digital, y le voy a dar aquí a OK. En cuanto a la librería que vamos a utilizar de base, fijaos que la versión 17.2, que es la que yo he instalado de OrCAD PSpice, la versión Lite, lo que me permite es un conjunto de librerías de partida. Yo voy a utilizar el esquema de proyecto que permite usar todas las librerías de demo, con lo cual aquí le voy a dar a OK. Ahora aparecerá un conjunto de ventanas y aparecerá la del proyecto, y dentro del proyecto, fijaos que dentro del proyecto hay un diseño que es el HiPass y dentro de él hay una zona de esquemáticos que es en el que voy a trabajar. Me voy a ir a la página 1 de ese esquemático. Bueno, tal y como aparece el enunciado de la práctica, y en cualquier sistema analógico con el que trabajéis, siempre vamos a tener que arrancar con la especificación de la fuente de alimentación. No voy a entrar en detalle de toda el interfaz de usuario que proporciona Capture, sino que me voy a centrar en las partes fundamentales que nos van a hacer falta durante el desarrollo. Fijaos, lo primero que quería insistiros es que es muy importante que cualquier elemento que introduzcáis dentro del diseño, dentro de este esquemático, tiene que estar soportado por una librería de PSpice, porque las que no lo son, las que no están como librería de PSpice, no tienen modelos de simulación, con lo cual yo puedo colocar un componente que sea simplemente un dibujo. Lo vais a ver enseguida un poquito más claro. Bueno, el menú fundamental para arrancar, para colocar aquí componentes, es el menú de Place, de posicionamiento, y bueno, aquí tenéis un conjunto de opciones que son básicamente, o algunas de ellas son básicamente las mismas que tenéis aquí a modo de botones para ir más rápido. Yo utilizaré de uno y de otro lado de forma indistinta durante esta demo, ¿vale? Bueno, pues uno de los menús más importantes para lo que nos interesa es el menú de componente PSpice, de forma que todos estos que aparecen aquí son componentes que tienen modelo de simulación. Aquí vais a ver que aparece el ground, condensadores, diodos, resistencia, etcétera, componentes discretos, componentes pasivos, fuentes de alimentación, que es aquí una de las que nos interesan, y para colocar nuestra alimentación, acordaos que es una alimentación simétrica, colocaremos un más menos VCC, y que esa fuente de alimentación es una fuente que tiene que ser una fuente de tensión continua. Fijaos que aquí seleccione fuente de tensión y fuente de tensión continua en DC. Cuando yo la seleccione, fijaos que aquí aparece un componente que es esta fuente, la que llama, aquí le he puesto el nombre de V1, y fijaos que por defecto tiene un valor de tensión de 0 voltios. Ahora lo repetimos. Bueno, podría colocar de nuevo un VDC, pero voy a copiarlo aquí directamente y lo voy a colocar aquí pegado, ¿vale? Con lo cual tengo un V1, tengo un V2 y las dos con 0 voltios de continua. Voy a modificar su valor. En el ejemplo del lago sugerimos utilizar la alimentación de 5 voltios, pero aquí podremos utilizar cualquiera de ellas. Aquí pongo 0 voltios, aquí, pero pongo 5 voltios tanto en la positiva como en la negativa. Acordaos además que en el caso de la fuente de alimentación en el lago, cuando vayamos a montarla, era fundamental utilizar un conjunto de condensadores que colocábamos aquí en paralelo en cada una de las dos fuentes de alimentación, positiva
y negativa, y que, bueno, aquí le voy a colocar componente PSpice y busco condensador. Voy a girarlo. Hay una serie de comandos que permiten acelerar el manejo de componentes, y en particular la R permite girar un componente, con lo cual lo he girado y aquí coloco un condensador, aquí coloco otro y aquí coloco otro. ¿Vale? Estos tres condensadores, acordaos que tienen que tener un valor de 100 micros. Uno de ellos, otro lo colocamos, acordaos, de 100 nanos y otro de 100 picos. No voy a entrar en detalles de por qué era así. Y un comentario. Este condensador de 100 micros debería ser un condensador electrolítico. Aquí, bueno, lo voy a dejar como un condensador convencional, pero en el esquemático, en el trabajo en el labo, con los que tienes que montar aquí un condensador electrolítico con la polaridad adecuada, ¿vale? Bueno, era pues para ahorrar tiempo, pues voy a copiar estos tres componentes con sus valores y los voy a colocar aquí debajo, ¿vale? Con lo cual aquí tendré mi C4, C5 y C6. Voy a colocar también uno de los elementos clave de todo esquemático, y es la tensión de referencia, el ground de mi sistema. Fijaos que en PSpice comprende ahí una entrada específica para el ground que va a usar PSpice como el nodo de referencia de 0 voltios. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Y lo que me queda es hacer básicamente el cableado que necesitamos aquí. Bueno, pues el cableado, recordad, voy a mi menú de Place, aquí hay uno específico para colocar cables. El shortcut en este caso es W, y os recomiendo que lo uséis en lugar de tener que andar con el menú, porque vais a poner un montón de cables en vuestras simulaciones, con lo cual pulso la W y voy a ir cableando. Conecto estos dos, este con este con este. Fijaos que cuando estoy haciendo la conexión, cuando me acerco a un nodo sensible, aparece un nodito en rojo relativamente gordo que se ve muy bien, y es lo que me indica es que si lo suelto ahí va a haber una conexión eléctrica entre el punto del que he partido y ese, con lo cual tened siempre muy en cuenta que si no aparece el punto rojo no va a haber una conexión eléctrica concreta. Es decir, si yo cojo en lugar de ir aquí, me fuera a otro punto y no me aparece ese punto rojo, no van a estar eléctricamente unidos, ¿vale? Bueno, pues acabo con este. Me voy ahora a la parte de aquí abajo, conecto estos condensadores entre sí, conecto esta referencia aquí con cada condensador. Ahí va, regulicho, voy a conectarlo aquí, vale. Y me queda por hacer la conexión de toda esta línea, a partir de la cual voy a sacar mi referencia de masa. Le doy a la W como siempre, conecto con este punto con este con este y este con este, ¿vale? Bueno, el último que voy a hacer para que pueda reutilizar fácilmente los valores de más menos VCC, voy a colocar aquí unas etiquetas de tensión. Fijaos, me voy a ir aquí al botoncillo del menú de Place de la señal de Power. Aquí me va a desplegar una ventana en la que vais a tener un conjunto de elementos. ¿Veis? Y uno de ellos es el VCC CapSim, que es el que vamos a utilizar. Voy a colocar uno aquí arriba y es el terminal al que me voy a referir como más VCC. Por lo tanto, la etiqueta es solamente una etiqueta y es la que podéis reutilizar en el resto del circuito. La pondré como más VCC y luego voy a poner otra aquí abajo. Voy a copiarla aquí directamente, control C, control V, la coloco, la voy a girar con la R de rotate y la pego aquí, acordad del circulito rojo. Y este terminal de alimentación lo voy a llamar menos VCC, ¿vale? Bueno, pues con esto ya tengo el esquema básico de mi fuente de alimentación simétrica. Fijaos, entre masa y todo este rail que tengo aquí arriba, que es más VCC, tendré 5 voltios de continua, y desde este masa hasta todo este rail inferior tendré menos 5 voltios debido a este generador, con lo cual aquí tendré menos VCC. Voy a guardar esto, ¿vale? Bueno, pues ahora el siguiente paso es, me voy a ir al diseño que tenía, y fíjate, lo que tengo que hacer es montar este esquema. El elemento central dentro de este amplificador, de este filtro, es el amplificador operacional, y para acceder a él voy a utilizar el menú del Place
part. Este place part lo que hace es te da acceso a toda la librería de componentes que tiene Spice, ¿vale? Cuando lo seleccionéis vais a ver que aparece aquí pues otro cuadro, otra ventanita en la que podéis especificar el nombre de ese part, y según vayamos escribiendo en ella vais a ir viendo que va a ir seleccionando componentes que tienen esa nomenclatura, ¿vale? Pues aquí voy a buscar el TL084, fijaos, pulso TL0 8, fíjate aquí aparecía el TL081, pues seleccionan el TL084. Y aquí os cuento dos cosas. La primera, aquí solamente voy a utilizar un operacional, con lo cual me daría igual haber utilizado el TL081, que es un operacional en un único integrado, pero selecciono el TL084 porque si vais a usar esquemáticos, como va a ser el caso de la práctica que tengan más de un operacional, el TL084 os permite disponer de 4 operacionales encapsulados en una pastilla, y desde el punto de vista de nodos que consumen en la simulación, pues va a presentar menos nodos que si usarais 4 TL081 por separado. El número de nodos es clave porque si usáis la versión Lite no os va a dejar hacer simulación de circuitos muy complicados, ¿vale? Con lo cual seleccionamos el TL084. Esa era la primera cosa. Y la segunda, quiero que os fijéis, cuando ponéis el ratón encima de cada uno de ellos, aparece una ventanita de estas, un tooltip, en la que hace referencia a un directorio que es library pspice. Bueno, cualquier componente que aparezca aquí, si queréis que tenga modelo de simulación y podáis utilizarlo en una simulación analógica o digital, tiene que hacer referencia dentro de este path al path library pspice y luego a un fichero de librería de Spice que es el .olb, ¿vale? Bueno, pues yo cojo este componente y me lo voy a traer aquí, ¿de acuerdo? Bueno, lo dejo por aquí. Bueno, ya tengo aquí el amplificador operacional TL084, fijaos que aquí aparece 1A, quiere decir que es el primer amplificador, el amplificador A de una pastilla de un integrado que sería el integrado de nombre U1. Bueno, voy a volver a la ventana del diseño. Fijaos, en este esquema tengo el terminal no inversor aquí abajo, el inversor aquí arriba, y si os fijáis aquí está justamente al revés, con lo cual lo que voy a hacer va a ser darle la vuelta a este integrado. Todas las opciones para manipular la disposición de todos los componentes están en el menú de Edit, y aquí abajo fijaos que tenéis opciones de alinear, de rotar y de hacer un mirror, un espejado, que es justamente lo que yo quiero hacer. Yo quiero invertir verticalmente ese componente, con lo cual voy a seleccionar la opción de inversión vertical, y cuando lo haga, fijaos que ahora tengo el terminal positivo en la parte de abajo, en un inversor, y el negativo en la parte de arriba, que es justamente lo que tenía aquí. Y ahora pues voy a replicar el circuito tal y como está, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar poniéndolo las R's y las C's. Fijaos, para colocar la R me voy a ir aquí, como siempre, pspice component, tengo un resistor, lo voy a girar y lo voy a colocar aquí, ¿vale? Por intentar seguir la misma nomenclatura que el circuito, aunque no es obligatorio, voy a llamar a este componente, a esta resistencia, voy a llamarla R, ¿de acuerdo? Bueno, tengo otras dos R's que colocar, que son aquí R1 y R2, con lo cual voy a volver a pegar componentes. Y ahora fijaos, en lugar de tener que ir otra vez a Place, pspice component, no sé qué, puedo utilizar esta ventana de entrada de texto, que es la caché del diseño. Si os fijáis, si yo despliego esto, veis que aquí aparecen todos los elementos que yo tenía disponibles hasta ahora. Condensador del principio, la VDC de la tensión de alimentación que tiene aquí, el condensador, los 0 voltios, el VCC, etcétera, ¿vale? Bueno, pues para volver a hacer una R, pues o bien copio la que tengo o selecciono en esta ventana de caché y diseño la R, le doy a Enter y me va a proporcionar aquí un componente. Bueno, pues este componente lo voy a colocar aquí. Fijaos que ya le he puesto el valor del nombrecito R1, que era el que yo quería para ser coherente con el dibujo, y aquí voy a colocar la impedancia R. Por ahora vale en un K cada una de ellas, que es el valor por defecto de Spice, y luego lo cambiamos. Y me queda un condensador, que es el condensador de entrada. Voy a darle aquí a la C y lo voy a colocar en este punto. Y de nuevo, pues aquí me indica que este es el C7, pues en lugar de C7 yo voy a decirle que este señor se va a llamar
si lo hago bien, se va a llamar C. ¿Vale? Bueno, ¿qué me queda? Me queda cablear todo esto y poner las masas. Fijaos, aquí una masa que debería haber en esta impedancia R, y aquí en lugar de irme aquí y seleccionarla, pues lo más fácil, y ahorraréis tiempo. Vais al componente correspondiente, le dais a control C y lo pegáis, control C, control V, y lo voy a pegar aquí. Acordaos siempre el simbolito, el circulito ese rojo, para indicar que hay una conexión eléctrica. Y luego voy a cablear todo esto. Pues fijaos, con la W conecto este condensador C con la R, y la R con el terminal no inversor, esta resistencia con el terminal inversor. Desde este punto me voy a conectar con R2 y este otro. Vengo hasta aquí, hasta este punto, y hasta la entrada. ¿Vale? Bueno, me queda una masa por colocar aquí, con lo cual cojo esta misma que tiré antes, control C, control V, la voy a pegar aquí, y un W para unir estos dos componentes. ¿Vale? ¿Qué es lo que me queda del circuito de entrada? Voy a colocar la C aquí arriba para que se vea bien. ¿Vale? ¿Qué es lo que me queda por colocar de mi esquema? Tengo los componentes discretos, ya están puestos, me falta el generador. Bueno, para este generador mi recomendación es que utilicéis un generador específico que os enseño ahora. Fijaos en Place, me voy a ir a PSpice Component, voy a ir a fuentes, la fuente que busco es una fuente de tensión, y dentro de las posibles, en este caso aplicaría una fuente AC o una fuente sinusoidal. Recomiendo utilizar la sinusoidal, y ahora os cuento porque fijaos, la voy a colocar aquí. Si os fijáis en este componente, lo que tengo es un conjunto de valores que lo especifican, que son V-offset, amplitud, frecuencia y AC. Y lo que permiten es que este generador pueda ser utilizado tanto para hacer simulación temporal como simulación frecuencial. ¿Vale? Bueno, voy a acabar, os lo cuento, voy a acabar de hacer conexiones. Voy a colocar aquí la masa, aquí mi generador, mi referencia de masa, con lo cual control C, control V para pegarlo, y luego voy a completar el cableado. ¿Vale? Aquí lo he llamado V3, bueno, porque sigue por orden V1, V2, V3, me da igual el nombre que tenga, luego lo veréis. Bueno, pues ¿qué son estos componentes? Pues fijaos, los componentes que se refieren a V-offset, amplitud y frecuencia son los que se utilizan cuando hago una simulación temporal. El V-offset, voy a marcarlo aquí, me va a indicar qué tensión de alimentación quiero, qué tensión de offset, tensión de DC quiero que tenga mi sinusoidal. En principio 0 voltios, no tiene por qué tener otra. La tensión, la V amplitud, AMPL es la amplitud de la señal sinusoidal que quiero colocar a la entrada. Bueno, pues aquí acordaos que tenemos 300 milivoltios o 350, me da igual el que uséis, que es el que voy a colocar. Y luego frecuencia se refiere a cuál es la frecuencia de la señal sinusoidal que con la que voy a trabajar. Vamos a poner de entrada una señal de 1 kHz, ¿vale? Con lo cual 0 voltios de continua, 300 milis de amplitud y una frecuencia de 1 kHz. Y luego el AC lo que define es cuál es la amplitud que quiero que tenga la señal en las simulaciones frecuenciales, con lo cual aquí voy a poner la misma amplitud que tenía en el caso de la sinusoidal, 300 milivoltios, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo definidos todos los valores que me especifican este generador, y lo que me queda del diseño únicamente es, bueno, son dos cosas. Una es incorporar los valores de los componentes que tenía mi diseño original. Fijaos, tengo una R y una C que valen C 1 micro y una R de 15K, y luego tengo valores de R1 y R2 que están aquí, que son 15K y 150K, ¿vale? Bueno, pues voy a ello. Aquí tengo un nano, con lo cual quiero un micro, acordaos, 1U, la U que especifica micros. Aquí en este tengo que poner 15K. En esta R1 también valía 15K y esta R2 eran 150K, ¿vale? Bueno, esa era una cosa que me quedaba, y la otra era colocar todas las referencias de tensión que me van a hacer falta. Si os dais cuenta, aquí aparece
un pin que está etiquetado como V+, y aquí hay uno etiquetado como V-. Estos corresponden a las tensiones de alimentación de mi amplificador. Con lo cual directamente voy a coger mi más VCC, que tengo aquí, control C, control V, lo voy a pegar y fijar muy bien. Esta es la tensión de entrada positiva, el más VCC que tendría mi amplificador, con lo cual lo voy a dejar aquí, lo roto y lo voy a pegar. El circulito rojo, ¿vale? Y la menos VCC igual, menos VCC es la tensión de alimentación negativa, control C, control V, lo roto y lo voy a pegar en mi terminal de alimentación negativo de mi ampli, ¿vale? Un comentario, fijaos, esto le ha pasado a algunos de vosotros. Si vosotros cogéis y acercáis este terminal hasta aquí, fijaos, aquí hay una conexión, pero si yo lo bajo un poquito más, aparentemente está conectada, pero no hay círculo rojo, con lo cual no hay conexión. Y eso implicará un pin al aire y eso dará errores seguro en la simulación, con lo cual subimos un poquito y garantizamos que aquí hay una conexión única. Hay veces que es muy fácil ver si hay conexión o no, fijaos, os lo enseño. Si yo pincho este terminal y lo arrastro y ahí hay una conexión, este cable se va a extender hasta donde yo lo lleve, ¿vale? Es una forma de verificarlo. Y además voy a añadir un par de referencias más de tensión. Fijaos, una aquí, en este punto, porque me voy a querer referir a este nodo como nodo de la tensión de entrada y le etiqueto como VI, con lo cual siempre que haga referencia a VI, cuando ahora haga la parte de simulación, siempre voy a referirme a la tensión que tenga en este nodo, ¿vale? Y voy a poner otro también en la salida, dejar aquí, lo giro y a este lo voy a llamar VO, ¿vale? Y así pues tengo una nomenclatura que es consistente con el diseño que he hecho antes en teoría. Dejadme que haga aquí, a ver, dejadme que haga un zoom de la parte que me interesa, podría haberlo hecho antes, ¿vale? Bueno, pues este es el esquema con el que voy a trabajar, ¿vale? Tengo mi fuente de alimentación, tengo especificada la tensión con la que ataco mi circuito, tengo todos los componentes correctamente configurados y ahora solamente tengo que hacer la definición de la simulación, ¿vale? Bueno, pues vamos con ello.